Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo que les va a hablar sobre Luis Echeverría Álvarez. Este presidente tuvo su sexenio desde 1970 a 1976 y nuestro equipo está conformado por González Pérez Leonardo, Flores Núñez Jorge Isaac, Quintero Hernández Tomás y Vázquez Miranda Iván Emiliano. Luis Echeverría Álvarez ocupaba el desarrollo compartido que buscaba erradicar la pobreza y enfrentar la crisis económica la cual estaba enfrentando México. Buscaba potenciar el mercado que es en el país, lo cual era el campo mayormente, y exportar productos nacionales, ya sean textiles u otras cosas como petróleos, que son lo energético que se vende mucho más aquí en México, que lo vendemos demasiado barato y no, ya nos lo regresan muy caro. Luis Echeverría buscaba aumentar el salario de la gente al ayudarlos con ayudas económicas para que modernizaran el campo y cosas así, cosas que no se pudo lograr durante su sexenio y dejó al país en un mal estado económico. Luis Echeverría Álvarez nació el 16 de enero de 1922 y murió el 8 de julio de 2022 a la edad de los 100 años. Fue un político mexicano que gobernó desde 1970 a 1976 y perteneció al Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI. Sus papás fueron Rodolfo Echeverría y Catalina Álvarez, y su esposa fue María Esther Zuno. Tuvo 8 hijos con ella y gobernó México. Bueno, yo voy a decir uno de sus objetivos, que es el desarrollo económico y modernización industrial de México, la reforma de la estructura, reformar la estructura agraria, perdón, controlar la inflación, el desarrollo urbano, promover la educación, reformar la política y la autosuficiencia alimentaria, así como también el impulso de la ciencia y la tecnología. También otro de sus objetivos es mejorar las condiciones de los trabajadores, reforzar la soberanía nacional, la apertura internacional y político exterior, lucha contra la pobreza, fortalecimiento de la infraestructura, bienestar social y fortalecimiento del sistema político mexicano. Sus aciertos, bueno, como ya sabemos, su sexenio fue de 1970 a 1976. Durante su sexenio, el gobierno de Luis Echeverría permitió el nacimiento de instituciones como la UNAM, la CONACYT, el Infonavit y la FONACOT. Su sexenio se caracterizó por la represión y la violación de los derechos humanos, también por padecer una elevada inflación, del distanciamiento con el sector empresarial, el repunte de la deuda a niveles históricos, aunque también hubo matices de decisiones acertadas para la población, como fue la creación del Infonavit y del Fonacot. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, fue creado por Luis Echeverría en abril de 1972, con el fin de dar vivienda a los trabajadores. Como sabemos actualmente, este es un préstamo que se le da a los trabajadores mexicanos por parte del gobierno, el cual consta de que tú como trabajador tienes derecho a que el gobierno te dé un préstamo para que tú puedas comprar una vivienda de acuerdo a tu salario, la cual tú vas a ir pagando este préstamo, pues con tu salario, se te va a quitar de tu salario mensualmente y el préstamo pues va a ser eh, de acuerdo a tu ingreso mensual. También fue la creación de la CONACYT, de la UNAM y de la CONAPO. Bueno, eh, eh, otro logro durante el sexenio de Echeverría es la creación de instituciones que apostaron por la investigación científica, como fue la CONACYT, creada en 1970. De la misma manera, bajo su sexenio se fundó la UNAM, la UAM, que inició con redes en Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa. Pero el gobierno priista también creó la CONAPO, que se trata de controlar la natalidad en el país. Fue el primer gobierno mexicano que se dio cuenta del inconveniente que era para el país el crecimiento descontrolado de la población. Eh, o- Otros aciertos fue el crecimiento del Producto Interno Bruto, pues durante su presidencia México permitió un crecimiento económico significativo. En comparación con décadas anteriores, el Producto Interno Bruto en el país creció en promedio alrededor de un 6% anual. Esto es un logro mediante la expansión de la industria y el aumento de las exportaciones. También otro acierto que tuvo fue las reformas de la seguridad nacional. Durante su mandato
se emprendieron reformas en el sistema de seguridad social que implementaron la cobertura médica y pensiones para un número mayor de trabajadores a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS y el ISSSTE. También fomentó la ciencia y la tecnología, pues el desarrollo de la ciencia y la tecnología se fue en base a la creación de las instituciones que ya había mencionado. También otro acierto fue la cultura y el arte, pues durante su gobierno se promovió un auge en el ámbito de las artes y la cultura, pues Echeverría apoyó a la creación de instituciones culturales y a un desarrollo eh, cultural que pues favoreció la producción artística, especialmente el cine, la literatura y la música y el teatro. Ahora, sus errores. El primer gran error que tuvo Luis Echeverría fue la represión de movimientos sociales, también conocido como halconazo, pues fue la represión violenta de los movimientos sociales, especialmente durante y después del halconazo de 1971, en el que el gobierno utilizó las fuerzas militares, como los halcones, para atacar a estudiantes y disidentes que se manifestaban en la Ciudad de México. Pues también se caracterizó por un movimiento que pues todos conocemos, que fue la matanza de Tlatelolco. Este movimiento se caracterizó porque los estudiantes se movilizaron, fue una marcha, una protesta en contra del gobierno de Luis Echeverría, y pues ya todos conocemos cómo terminó eso, una masacre por parte del gobierno mexicano, por órdenes de Luis Echeverría. El segundo gran error que tuvo fue la represión de la oposición política y de los derechos humanos, pues durante su mandato del gobierno de Luis Echeverría no solo reprimió movimientos estudiantiles, sino que también persiguió a líderes políticos de la oposición, activistas de grupos de izquierda. Miles de personas fueron arrestadas, torturadas y muchos de sus casos desaparecidas. Pues en términos de derechos humanos, el gobierno de Luis Echeverría fue responsable de una degradación de la justicia, de la libertad política. Según estimaciones, alrededor de 500 personas fueron desaparecidas durante su mandato y hubo miles de víctimas de tortura en México. Estos actos violentos no solo fueron normas internacionales de derechos humanos, sino que también crearon una cultura de impunidad que ha sido difícil de erradicar en la política mexicana. El tercer punto o error que tuvo Luis Echeverría fue el manejo de la economía y la deuda externa, pues a pesar de que hubo un crecimiento económico, como ya lo mencioné, de un Producto Interno Bruto de 6% anual, en los primeros años de su mandato Echeverría implementó políticas inconsistentes y poco sostenibles, lo que llevó al país a una creciente dependencia de la deuda externa. Pues durante su sexenio, el gasto público se incrementó de manera excesiva y el gobierno se endeudó para financiar proyectos de infraestructura y programas sociales. Muchos de ellos pues fracasaron y la deuda externa en el país pasó de 6.000 millones de dólares en 1970 a 20.000 millones de dólares en 1976. Es una gran cifra comparando el poco tiempo que fue nada más de 6 años. El punto 4 fue la crisis de la agricultura y el desagüe de la reforma agraria. Bueno, el principal error aquí fue que el modelo que él estaba implementando se suponía que iba a ayudar a las personas a las personas campesinas, al grupo agrario. Sin embargo, fue todo lo contrario, pues a pesar de que sí llevó a cabo una reforma agraria para apoyar a los campesinos, pues los resultados fueron insuficientes, inconsistentes, porque a pesar de los esfuerzos de distribuir las tierras y implementar políticas sobre esto, pues no se consiguió modernizar el campo ni mejorar la productividad de la agricultura mexicana. En lugar de beneficiar a los campesinos, muchas de las tierras redistribuidas terminaron en manos de grandes terratenientes o fueron mal administradas. Entonces eso deja un poco qué decir sobre el modelo que supuestamente estaba utilizando, que era para ayudar a este tipo de comunidad, que es la comunidad agraria. Fue al final todo lo contrario. Y el punto 5 es la falta de una apertura política real. Pues aunque en su discurso de campañas Echeverría prometió que un gobierno más abierto, democrático, su administración se caracterizó
por un control autoritario, la falta de un pluralismo político. A pesar de sus promesas de reformas políticas en el PRI, siguió siendo el único partido dominante y la oposición no pudo acceder realmente al poder porque ya mencioné que oprimió muchos movimientos sociales, desapareció mucha gente y hubo muchos asesinatos durante su gobierno. La inestabilidad en el sistema financiero. Pues a pesar de que Echeverría impulsó un sistema de nacionalización de bancos en 1976, cuando ya estaba claro que la economía mexicana estaba en crisis. Si bien fue un intento por controlar los flujos de capital y la especulación generó un enorme desajuste en el sistema financiero mexicano, pues la nacionalización de la banca resultó en la falta de confianza de instituciones financieras y la restricción del crédito para empresas y consumidores. Esto aumentó las dificultades económicas y exacerbó las crisis financieras que enfrentaba el país, que pues fue un problema que afectó a muchos mexicanos durante este periodo. El punto 7, el excesivo gasto público y desajuste fiscal. Echeverría promovió un fuerte incremento en el gasto público para financiar todos los proyectos de infraestructura y programas sociales, pero sin un plan claro de sustentabilidad fiscal. Esto resultó en un aumento del déficit fiscal y el deterioro de las finanzas públicas, lo que generó pues muchos disgustos y principalmente muchos movimientos sociales. El punto 8 fue el desajuste de la política energética. Durante su administración, Echeverría impulsó políticas energéticas que si bien buscaron aprovechar los recursos del petróleo en el país, pues no logró una administración energética autónoma. Dependieron en gran medida de las fluctuaciones del mercado internacional, pues a pesar de que México en ese periodo fue un gobierno que priorizó la industria del petróleo, México no logró la autoeficiencia energética, perdón, y dependió cada vez más de la exportación petrolera de otros países, como fue Estados Unidos. El punto 9 fue la crisis de un transporte urbano. A pesar de los esfuerzos que Echeverría implementó por modernizar infraestructuras en el sistema de transporte urbano en la Ciudad de México, pues no mejoró lo suficiente durante su sexenio. El crecimiento de la población, combinado con la falta de planificación urbana, pues igual generó muchos problemas sociales y un deterioro en la calidad de vida de las personas. Y por último, fue la desconfianza en las instituciones. La corrupción y la falta de transparencia en su gobierno, el mal manejo de los recursos públicos generaron una creciente desconfianza en las instituciones durante el gobierno de Echeverría, debilitó la efectividad del gobierno y generó una sensación de impunidad. Pues como ya mencioné, además de que aumentó la deuda externa de una manera exorbitante y a pesar de todo el crecimiento económico que hubo en el país, que fue de un Producto Interno Bruto cada vez de un 6% más, pues en México no había ninguna mejora, todo lo contrario. Las personas cada vez estaban más molestas con este gobierno y lo único que recibieron fueron pues una respectiva violencia por parte del gobierno de Echeverría. Bueno, ahora yo voy a decir las variables económicas con las que recibe el país. A Luis Echeverría le tocó gobernar un país que estaba sufriendo grandes transformaciones económicas y sociales, como la inestabilidad política y el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Eh, el país también alcanzó 50 millones de habitantes. Las ciudades se expandieron rápidamente, por lo cual México se convirtió en una nación urbana. La tasa anual de promedio de crecimiento de la población nacional fue de 2,6%, la población urbana de 3,9%, la población rural de 1,4%. Desde 1975, la población rural tiene una tasa de crecimiento negativa. También otro punto que debemos destacar es que también creció en ese tiempo el PIB, que es el Producto Interno Bruto. También fue la inflación que fue del 5 al 6%. También fue el desempleo, por lo cual generó muchísima pobreza durante su gobierno. Bueno, yo voy a decir las variables económicas con las que el presidente deja el país. Bueno, aunque él aumentó el PIB
y al final su sexenio fue en variación de un 6 a un 7% de su aumento. También todo se vio opacado por varios puntos negativos muy importantes que afectaron gravemente a México más adelante. Puede ser la alta inflación, la deuda externa que creció bastante, las reservas internacionales bajas que a su vez provocaron la devaluación del peso, ya que en esa época estaba el dólar a 12.50 y se había mantenido así por varias décadas hasta que se subió a 20 pesos el dólar. Todo esto pues, se sentaron las bases más que nada y provocó la crisis económica que enfrentaría México en el sexenio de José López Portillo. Entonces, a pesar de que Luis Echeverría venía con muy buenas propuestas, claramente se vio que no supo administrar bien la economía y esto, aunque no afectó mucho a su sexenio, sentó las bases para una crisis, la cual pues afectaría bastante tanto económicamente y socialmente a México, ya que se vería más pobreza y desigualdad en todo el país. En conclusión, Luis Echeverría fue un presidente que tenía buenas propuestas para el país de México, pero no las supo ejecutar más que nada. También el país creció demasiado, por lo cual hay planificaciones urbanas que no han sido de las mejores y logra ver en algunas partes de la ciudad que no hay una buena dispersión de viviendas. Por ejemplo, pues hay viviendas en cerros y así, porque ya no cabíamos, o bueno, ya no cabemos en México como tal, porque el país ha crecido demasiado y por eso se inventaron las instituciones que mencionó mi compañero Miranda para controlar la tasa de natalidad en el país y así, para que el país no estuviera tan lleno, por así decirlo. Eh, Se llega a vivir alguna de las crisis que se crearon en este sexenio. Por ejemplo, el dólar no ha bajado de los 20 pesos como tal, se ha mantenido en ese por más de los 50 años que han pasado después de esto. Y sí, México quedó demasiado afectado, se perdió mucho dinero y el mexicano quedó muy disconforme y lo cataloga como uno de los peores presidentes que se ha tenido en la historia del país. Gracias por su atención. También me gustaría mencionar, bueno,